¿Cómo crear personajes originales? Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores independientes en español, el canal de editorial Letra Minúscula. Los personajes son fundamentales en tu novela. Es evidente que la trama es muy importante, pero la trama está desarrollada por personajes. Por lo tanto, el trabajo en los personajes es uno de los trabajos más importantes que tiene que hacer cualquier escritor de ficción, cualquier novelista. Lo más importante de un personaje es su personalidad. Por eso tenemos que hacer un trabajo muy serio en la personalidad de los diferentes personajes protagonistas de nuestra obra. Podemos también mostrar las contradicciones que forman la personalidad de mucha gente. El rasgo principal, tiene que haber un rasgo principal que sea el característico de ese personaje, pero a la vez puede tener rasgos relacionados con el rasgo principal y podemos mostrar esas incoherencias que puede haber entre el rasgo principal y los rasgos secundarios. También mostrar esas contradicciones significa que un personaje que igual es muy malvado, en un momento dado hace una buena acción, o alguien que es muy bueno hace una mala acción. Todas esas contradicciones nos ayudan a crear personajes más humanos, más profundos, más originales. También la originalidad puede estar en la apariencia general del personaje. Ha habido personajes de todo tipo, pero hay algún tipo de personajes, hay tipos de personajes que no han sido quizás tan explotados en la historia de la literatura. Por lo tanto, si ese personaje tiene una apariencia general, una apariencia física un poco distinta a la común, ahí puedes encontrar algo más original. Como ya tenemos el interior, también tenemos que trabajar su aspecto exterior y pensar en el conflicto. Todo personaje original se enfrenta a un conflicto y tiene que tener unos objetivos. ¿Qué pretende lograr este personaje? ¿A qué conflicto se enfrenta? Y cómo el personaje, según su personalidad, se enfrenta a ese conflicto. Tienes que tener también cuidado con los traumas. A veces abusamos de los traumas de los personajes. Los personajes están traumados, han tenido problemas en su infancia, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser trabajado muy bien para que no acabe siendo demasiado superficial. También cuidado con las caricaturas. A veces no creamos personajes, sino que creamos caricaturas de personajes. Es decir, un personaje que es muy exagerado, que tiene unos defectos muy exagerados y que no es nada humano ni profundo. También cuidado con los estereotipos. Cuidado con el malvado muy malvado, con el bueno muy bueno. Cuidado con el típico detective, el asesino psicópata y la mujer fatal. Ese tipo de estereotipos los hemos visto en muchísimas novelas, están muy gastados y por lo tanto si hay estereotipos en tu novela no vas a crear personajes originales. No juzgues a tus personajes. Tus personajes pueden ser buenos o malos moralmente, pero tú no estás ahí para juzgarlos, eso ya lo hará el lector. Tú simplemente tienes que mostrar cómo son. Cuida las relaciones entre los personajes, no son solo los personajes, sino cómo se relacionan entre ellos. La forma en cómo los personajes se relacionan entre ellos muestra mucho de cómo son interiormente y eso nos ayuda mucho a caracterizar de una manera más profunda a esos personajes. También tienes que pensar que los seres humanos no somos perfectos. Tenemos errores, tenemos fallos, tenemos contradicciones y esos errores, fallos y contradicciones tienen que mostrarse también en las novelas. Por muy bueno que sea el protagonista de tu obra, no es perfecto, porque nadie lo es, y tenemos que ser capaces de mostrar esa imperfección también de nuestros personajes protagonistas. La muerte también puede estar presente y tu personaje protagonista también puede morir o pueden morir otros personajes secundarios. La muerte es algo que introduce credibilidad a tu historia, porque en la vida real existe la muerte. Y si existe en la vida real, también tiene que existir en tus novelas. Elige bien los nombres de tus personajes. Un mal nombre puede tirar por tierra todo el trabajo de un personaje. A veces menos es más. A veces queremos definir tanto a un personaje, adjetivarlo tanto que lo acabamos limitando. No necesitas grandes descripciones de los personajes. Se puede mostrar muy bien la personalidad de un personaje con los diálogos, con una acción que sea característica de su manera de ser, cómo se relaciona con los otros personajes, etc. No necesitas
Presentar un personaje y estar 5 páginas describiéndolo. Presentar otro personaje y estar 5 páginas describiéndolo. No, no hagas eso porque acabarás aburriendo al lector. Busca la empatía. Busca que tus lectores sean capaces de conectar con esos personajes. Si no hay empatía, la novela no funciona. Muchas veces hemos visto películas o hemos leído libros que la estás viendo y dices, no me importa nada de todo lo que le pase a estas personas. Me da igual, y por lo tanto si no conectas emocionalmente con los personajes no hay conexión y no funciona tu historia. Muestra los instintos básicos de los personajes. Las personas muchas veces pues tienen instintos básicos y eso tiene que mostrarse también en la caracterización de los personajes. La ambientación es muy importante. ¿En qué mundo se desarrollan esos personajes? ¿Cómo es el lugar en el que viven? ¿Cómo es la ciudad en la que viven? Todo eso, la ambientación dice mucho y ayuda a profundizar muchísimo en tus personajes. No busques la perfección al crear el personaje. No busques la perfección al escribir tu libro. La perfección no existe. Y por lo tanto es un ideal al que podemos tender pero que nunca vamos a lograr. Buscar la perfección en tus personajes te va a paralizar y por lo tanto te impedirá avanzar en tu trabajo como escritor. No lo busques. Inspírate, pero crea. Crea y escribe y trabaja muy bien tus personajes. Haz que estos personajes mientan, que engañen, que sean falsos, que digan lo que no piensan, que sean hipócritas, etc. Muéstralos con todas esas contradicciones que encontramos en la vida real y haz que todo tenga un sentido, una lógica. O sea, si ese personaje tiene una determinada personalidad, haz que sus acciones sean coherentes con la personalidad que hemos mostrado a lo largo del libro. Necesitamos que haya una lógica interna, una coherencia interna en tu obra. Necesitas trabajar muy bien tus personajes para crear personajes originales que conecten emocionalmente con tus lectores. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Suscríbete aquí abajo al canal, suscríbete. Haz clic en la campanita, hay una campanita, haces clic, pone activar notificaciones, todas, y haces clic para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.